Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Cintia Mazariegos. Estoy trabajando con Ernesto este taller. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Gracias por participar. Y pues vamos a iniciar ya. Ya somos aproximadamente 20 personas dentro del taller. Hay muchas más apuntadas, pero iniciaremos ya. Bienvenidos a todos. Gracias por unirse. Hemos trabajado ya anteriormente con Ernesto Pacheco conversatorios, ¿verdad? En donde hemos hablado sobre las pedagogías o sobre la innovación educativa que podemos trabajar nosotros desde nuestras instituciones o las propuestas que podemos utilizar nosotros como docentes, podemos utilizar también como estudiantes dentro del salón de clases. Ernesto Pacheco explicará y tendrá cargo el taller con la interpretación sobre la curva de aprendizaje. Bienvenido, Ernesto. Gracias por tu tiempo. Gracias, Cintia. Muy amable. Bienvenidos todos. Pues ustedes me dicen si empezamos ya. Quiero recordarles que tenemos un chat dentro de esta plataforma para que podamos utilizarlo y pues puedan desde allí escribir sus preguntas, su participación y pues que mantengamos también el micrófono apagado para que podamos estar atentos al taller. Perfecto. Bueno, iniciamos entonces. Sí, iniciemos ya. Gracias, Cintia. Creo que hay una persona por ahí que tiene su micrófono abierto, si lo pudiera apagar para no interrumpir. Vamos a ver. Is this a return pizza? Bueno. Is it a return? Okay. Es un amigo que está en inglés, ¿lo escuchan los demás? Bueno, vamos a arrancar. Gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos. Estamos muy contentos hoy de tener la oportunidad de trabajar estos temas con ustedes. Son temas muy importantes. Todos sabemos, si estamos dentro del contexto de Guatemala, que la educación aquí en nuestro país está, pues de alguna manera, en alguna crisis bastante recurrente. Hemos llegado a la era de las tecnologías. La mayoría de nuestros chicos, sobre todo en el área rural o en las periferias, no tienen acceso mínimo a estas condiciones y por lo tanto, pues con ellos no se puede trabajar este tipo de cosas. Pero también estamos en un momento de transición muy importante en la educación a nivel mundial. Todos los países están trabajando sus metodologías nuevas, están haciendo propuestas. Hay indicadores, hay organizaciones que se dedican a calificar la calidad de la educación en el mundo. Está, por ejemplo, el sistema PISA, para los que son maestros, seguro que ya lo habrán escuchado. Hay un examen PISA que se hace una vez al año, entiendo yo, y que ayuda a medir ciertas circunstancias, y donde efectivamente Guatemala no ha sido pues bien calificada si la comparamos con el resto de países del mundo. No solo Guatemala, sino la región latinoamericana tiene muchos problemas en ese sentido. Algunos países pues están dando una pelea interesante, pero la mayoría lamentablemente pues nos encontramos en una situación difícil. El taller de hoy es un acercamiento para una herramienta que existe desde la primera mitad del siglo XX y que originalmente se utilizó para medir digamos, la capacidad, la habilidad de aprendizaje de los obreros en las fábricas. En esto quiero poner mucho énfasis porque obviamente nuestros alumnos no son obreros, en nuestros colegios no son fábricas y obviamente estamos hablando de hacer cambios en la educación. Hago esa salvedad primero porque lo que vamos a ver ahora es cómo utilizar esta herramienta de maneras más cualitativamente hablando. Entonces vamos a entrar en materia. También les quiero hacer la invitación
a mitad de la charla vamos a abrir el micrófono para que intercambiemos algunas ideas, si tienen algunas dudas o sugerencias para continuar, y así podemos darle viabilidad a este taller. Por lo demás, me alegro mucho de que todos estén aquí con nosotros. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que les decía es, bueno, antes les quiero hablar un poquito de este entorno que yo tengo aquí, que ustedes ven que es una pizarra electrónica, una pizarra digital, que es bastante completa y bastante interesante. Estamos planteando dar algunos cursos sobre estas herramientas también, pero les hago la salvedad porque ahora ustedes van a ver cómo la utilizo, y yo estoy seguro que es una herramienta que muchos de ustedes podrán utilizar independientemente del nivel en el que estén dando clases, si están dando clases digitales, y si no lo están haciendo, pues en el futuro, cuando esto se normalice, seguro que habrá muchas oportunidades para trabajar este tipo de cosas. Lo primero que les digo es que la curva de aprendizaje existió originalmente para ver la calificación cuantitativa del trabajo en las fábricas. Eso significaba que se buscaba predecir o medir cuánto tiempo le iba a tomar a un obrero aprender una tarea específica dentro de la línea de montaje para hacer cálculos de cuánto debería de reducir o ganar en tiempo, en mano de obra, tiempo la fábrica con, digamos, con la instrucción de vida y con el paso del trabajo. De esa manera las fábricas pudieron cuantificar muchísimas cosas, hacer cálculos sobre su producción, sobre sus costos, sobre el trabajo del obrero, también cómo exprimir un poquito más al obrero. Entonces, por aquí tengo solo una diapositiva que explica eso muy rapidito, que se utilizaba originalmente para medir la eficiencia en la industria, que se podía calcular el tiempo del trabajador y de esa manera se consideró el tiempo de formación de cada trabajador en la línea de montaje. Pero nosotros vamos a utilizar esta herramienta para tratar de predecir cosas cualitativas y de planificar cosas cualitativas. Eso ya es un enfoque completamente diferente. Aquí les dejo algunas ideas. Se debe utilizar para generar un perfil del ciclo de aprendizaje del estudiante. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Se puede diseñar estrategias que tomen este ciclo para planificar y prever las intervenciones metodológicas para que mejore el proceso educativo dentro del grupo, dentro del salón o dentro de los cursos, digamos. Y luego podemos crear indicadores en base al desarrollo de las habilidades. Vamos a entrar en materia ahorita. Me voy a mover un poquito para acá y nos vamos a ir a esta diapositiva. ¿Qué es la curva de aprendizaje? ¿Sí? O sea, cómo se interpreta, cómo se dibuja, cómo se construye. Para los que son maestros de matemáticas, esto no tiene absolutamente nada de raro o de estadística. Es simplemente una función donde yo tengo aquí un eje Y y un eje X, aquí abajo, la horizontal y la vertical, estas líneas de acá. Y en el eje Y yo tengo el aprendizaje que quiero medir, o sea, las cosas que yo quiero medir a lo largo del eje X, que es el tiempo, ¿sí? Entonces nos permite primero dividir nuestro eje, digamos acá, en secciones, ¿no? Yo puedo medir el tiempo en secciones, todos lo sabemos, es algo que ya hacemos de manera natural dentro del aula. Tenemos periodos, tenemos unidades, tenemos ciclos escolares. Entonces, la curva del tiempo, justamente uno de sus elementos es esto, cómo dividir y cómo hacer efectivo el tiempo dentro del proceso aprendizaje educativo. Y luego tengo lo que yo quiero medir. ¿Sí? En el caso original de esta curva, cuando se trabajaba con obreros, se quería pulir la habilidad del obrero para apretar un tornillo, para colocar una pieza dentro de un avión, dentro de un vehículo, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo que queremos es que nuestros chicos, nuestros alumnos y alumnas desarrollen competencias y habilidades. Así que yo espero ir bien por acá. Y también obviamente lo podemos segmentar. Voy a hacer un poco más pequeña aquí este corchete para que nos sirva de un poco de ejemplo de cómo vamos a dividir la curva de aprendizaje aquí un poquito.
Entonces, dentro de este eje, nosotros vamos a hacer nuestro cronograma, nuestra planificación de qué objetivos queremos alcanzar dentro de las semanas, de los meses o de los días esperados. Y aquí vamos a poner las cualidades o las competencias que los chicos quieren poner. Hasta aquí creo que vamos sencillo, es una función, un diagrama bien básico y podemos ir viendo un poquito acá ya. Aquí ya he dibujado una curva con una línea y esto es lo que la teoría, si ustedes van a Google y buscan curva de aprendizaje, esto es lo que van a encontrar. Ahorita nosotros le vamos a hacer cambios, pero es lo que ustedes van a encontrar. Y lo que dice la teoría es que en el primer punto, obviamente, tenemos los conceptos básicos, los conceptos iniciales, que luego se comprenden, o sea, hay un esfuerzo de comprensión racional, no lo hemos puesto a prueba, sino hemos tratado de entender qué nos están pidiendo, qué nos está pidiendo el maestro o el ejercicio, y luego viene la aplicación de ese conocimiento. Posteriormente el análisis, después de haber hecho ya el ejercicio, pues tenemos que analizar, luego el estudiante, ya sea guiada, de forma guiada o intuitivamente, tiene que analizar su resultado, que ya se convierte en la síntesis. Luego viene la evaluación y luego el dominio del tema o la llanura que le llamamos en estas curvas. Estadísticamente, pues la llanura, cuando ya alcanzamos un dominio del tema. Esto se supone que es el proceso natural o óptimo de la curva de aplicación, pero ahorita vamos a ver que no es tan sencillo, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es aquí nuestra curva sola. Esta curva es una de las favoritas de algunos pedagogos, de algunos técnicos, porque creen que refleja de manera promedio la situación. Yo lo digo de manera promedio porque cada profesor o ustedes mismos, cuando han aprendido algo, cuando se han interesado por algún tema, han pasado por procesos ligeramente diferentes. Si uno es hábil en matemáticas, por ejemplo, y aborda un nuevo tema matemático, pues obviamente esta curva va a tener otras formas. Aquí les voy a mostrar. Por ejemplo, podría tener esta forma, ¿sí? Esta curva, como lo pueden ver aquí, es diferente a la roja, que es un promedio en el que vamos a trabajar hoy. Esta curva que tiene celeste acá, le puse este color para que ustedes vean un poquito más claro cómo funciona. Y si ustedes ven esta curva, es muy diferente a la que yo tengo de fondo. Esta es más suavecita. Esta es para alguien y va un poquito constantemente hacia arriba. Para alguien que es hábil en un tema, si a mí me gustan las ciencias médicas, pues generalmente soy mejor en ciencias naturales, o si me gusta la antropología en sociales, o si me gustan los números en matemáticas. Dependiendo de la habilidad que tengamos, esta curva podría ser así, más suavecita. O aquí tengo otras curvas que podríamos ver rapidito. Esta aquí tiene un pequeño valle, o sea, hay un momento donde la cosa se hace fácil y luego hay un poco de dificultad y vuelve a subir. No tan pronunciada como esta curva, pero tiene también un pequeño valle. Lo hago como ejemplos comparativos. Y aquí tengo pues otro par que podemos ver así rápidamente. Esta es similar a la que está de fondo, pero aquí la caída es más fuerte, más abrupta. Eso significa que si nos encontramos en esta situación en el aprendizaje, significa que tenemos un punto de frustración o de decepción del que luego es difícil levantar un poquito. Y para no dar muchas vueltas, porque creo que ya me entendieron el concepto, tengo esta última, que es a lo que nadie se quiere enfrentar, que creo yo que es, bueno, empezamos entendiendo el tema porque algunos conceptos elementales son sencillos, fáciles. Cuando algo es nuevo nos da curiosidad, nos gusta mucho, pero a medida que nos metemos en el tema se puede complicar. Por ejemplo, yo creo que algo relacionados a los números puede ser incluso con el ejercicio. Si de pronto yo empiezo a hacer ejercicio porque me quiero poner en forma, entonces empiezo a sentir que los primeros días son fáciles, hay que correr 1 kilómetro, hay que hacer unas cuantas series de sentadillas, de despechadas,
pero en algún momento cuando ya tenemos que pasar de 10 a 35, 40 despechadas, la frustración se empieza a notar aquí arriba y de pronto uno dice, no, pues ya no quiero hacer nada, ya me cansé, me voy a ir a ver televisión, a comer unos nachos con queso y ya nunca volvemos a tocar el ejercicio. Entonces esta curva reflejaría un momento así. En la educación también pasa. Nos interesa de pronto un tema, pero por muchas razones el estudiante o el maestro se pueden sentir frustrados, esa frustración no se atiende a tiempo, se descuida y luego hay una curva en picada donde ya no hay nada que hacer, porque uno ya no quiere saber nada del tema, prefiere abandonarlo, prefiere dejarlo a un lado por otro tema, y este tipo de curvas es lo que debemos de evitar. Entonces volvemos a la curva con la que vamos a trabajar, que es esta. Es un promedio y lo que esta curva dice es que, lo vamos a ver más adelante, pero digamos refleja algo que yo creo que todos hemos vivido en el proceso de aprendizaje y ya vamos a ahondar en eso un poquito más adelante. Yo de pronto hablo muy rápido, ahorita vamos a hacer una pausa después de esta diapositiva para que dialoguemos un poquito y ver si vamos entendiendo los principios básicos de este taller y de qué trata un poquito la situación. Las habilidades definen el resultado en interrogación, o sea, si nuestras habilidades realmente van a definir el resultado. En la curva, en la teoría clásica, nos encontramos con estas condiciones. Las condiciones individuales, en donde el conocimiento del tema es importante. Si yo ya había escuchado algo del tema, por ejemplo, si voy a aprender herrería, pero vengo de casa de herreros, pues obviamente, aunque sea muy joven, ya he visto algunas cosas, ya tengo algunos conceptos. La habilidad, que obviamente en los niños pequeños eso es más crítico, los primeros años de vida escolar, pues se supone que se concentran un poquito en desarrollar habilidades psicomotrices, por ejemplo, en donde un chico que haya desarrollado bien esas habilidades para todo lo que es manual, para las artes plásticas, para la música, va a tener menos dificultades que un chico que no las haya desarrollado bien. Lo mismo pasa con las otras ciencias y etcétera. El talento que yo aquí, como les digo, esto es lo que aparece en la teoría. Yo aquí diría que hay que tener mucho cuidado porque el talento es algo muy subjetivo. Se supone que es algo que tenemos de nacimiento, que somos muy hábiles o talentosos para algo, pero que un niño sea talentoso para algo, o un estudiante, o un profesor sea talentoso para algo, no quiere decir que el otro estudiante no sea talentoso para otra cosa. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. Y luego viene la parte de los profesores, las condiciones metodológicas, que tiene que ver con qué método estamos utilizando para enseñar, qué didáctica, que es la práctica de ese método, y qué método hay de aprendizaje, digamos. Esa relación dialéctica entre métodos y didáctica, que son condiciones que el maestro pone en el aula o las instituciones ponen también en los maestros, porque no solo es que el maestro tenga todas las habilidades ya naturalmente, sino las instituciones deben facilitar al maestro muchas de estas condiciones, qué metodología estamos usando, si todos usamos la misma, si tenemos una tendencia, si hay unos objetivos en común, etcétera, etcétera. Y por último, el contexto, el ecosistema o la coherencia didáctica. Digamos que el contexto ya escapa un poco a nuestras manos, el ecosistema también. Es los recursos que tiene el territorio, que tienen las instituciones o que tiene la misma aula para poder trabajar. ¿Qué sensación le damos a los maestros y a los chicos? ¿Qué herramientas tienen? ¿Qué recursos materiales y simbólicos tienen? Y todo esto, ¿no? Es bien, bien importante. Entonces yo lo que diría con estos temas es que también hay que interpretarlos, no podemos simplemente tomarlos literal, sino cada uno de estos temas debe ser analizado uno por uno y tratar de interpretarlo. Mucho ojo con las ventajas que algunos chicos puedan tener en algunos cursos, porque en su casa les pueden haber enseñado algo. Esto de las habilidades que tiene que ver con muchos tipos de desarrollo, el talento que ya les dije que no todos los chicos, ni chicas, ni profesores tienen el mismo talento.
y las metodologías, que yo creo que es donde nos vamos a concentrar. Guatemala tiene metodologías muy atrasadas, no quiere decir que no hayan esfuerzos en ponerlas al día, pero en general estamos funcionando con metodologías ya bastante obsoletas. Y lo otro es el contexto de esas metodologías. Lamentablemente, mucho de nuestro material no se hace considerando las condiciones culturales, etnológicas y técnicas ecológicas del país, sino simplemente tomamos metodologías de otros países, medio les hacemos algunos ajustes y los traemos a nuestra realidad, y eso metodológicamente es un problema muy serio. Entonces yo aquí haría la primera pausa para que intercambiemos un poquito. Cintia, te dejo ahí un poco en control. Muy bien, gracias Ernesto por compartirnos, y a todas las personas que se siguieron uniendo a este taller. Seguimos platicando acerca de las metodologías, ¿verdad? Que tú decías que nosotros como docentes o instituciones educativas pues debemos ampliar y adaptar a nuestra sociedad guatemalteca. Dejamos abierto el chat o el micrófono para las personas que tengan preguntas sobre la interpretación, sobre el tema que se está tratando dentro del taller. Si no hay preguntas, continuamos, no sé. Pueden utilizar el micrófono o el chat. También les quiero preguntar si me estoy explicando, porque tiendo a hablar muy rápido, así que si ustedes me ponen un poco de ritmo, también es importante. Buenas tardes, César Cruz les saluda. En cuanto al tiempo, ¿cómo se puede cuantificar o tiene cierta relatividad? Sí, ahora vamos a entrar justamente a este otro tema, ¿sí? No sé si de lo que llevamos hasta el momento hay alguna duda o alguna sugerencia, y si no, pues continuamos. Mucho gusto, buena tarde, no sé si me escuchan. Así es. Sí, la escuchamos. Ajá. Me llamó la atención, ¿verdad?, el deceso que puede haber en la curva de aprendizaje, más que todo en el tiempo que estamos viviendo, no solo en Guatemala. Soy maestra de preprimaria, terapeuta de lenguaje y psicóloga clínica. Y en algunas ocasiones veo diferentes tipos de metodologías de diferentes colegios o instituciones. Y la situación como se está viviendo, el tiempo se está expandiendo y realmente no sabemos o no tenemos un límite de tiempo. Entonces, ¿cómo puede afectar esta curva? ¿Cómo lo ven ustedes como profesionales? Y después, ¿qué estrategias se pudiesen aplicar para que esa curva, pues mínimo, llegase a lo indicado, ¿verdad? No sé si me expliqué. Sí, creo que sí. Lo que me preguntas es cómo regular que los procesos no se alarguen, entiendo yo. Exactamente, no. O cómo es, qué estrategias o cómo estimular o cómo hacer, qué procesos para que los niños de una u otra forma esta curva no descienda más, porque no tenemos un tiempo definido en esta pandemia que estamos viviendo. Y como les comentaba, ¿verdad? En mis múltiples, se puede decir, formas de trabajo, también trabajo en áreas de tutorías. Y veo que han implementado algunos métodos en algunos establecimientos educativos en donde los niños, como el ejemplo del ejercicio, ¿verdad? Ya no quiero más, ya no quiero saber nada, ya no me interesa, y se puede decir que en un extremo de decir ya no quiero saber nada de educación, porque realmente o no están haciendo mayor situación en cuanto a aprendizaje, o están frente a la computadora desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por querer cubrir contenidos, más no en sí el aprendizaje significativo, afectivo o efectivo en un niño. Entonces, como profesionales, ¿qué se pudiese hacer para, por ejemplo, proyectar algo para el bien de los niños realmente, ¿verdad? Porque si lo vemos desde el aspecto psicológico,
todo lo que nos provoca placer, todo lo que nos gusta, todo lo que nos satisface, tendemos a repetirlo. Y lo que se nos presenta de una forma obligatoria, una forma quizás no la adecuada según la edad de los niños, que para nosotros como docentes y como personas adultas es difícil esta situación, aún más para ellos, porque ya viene el factor emocional, conductual y todo el aspecto, y considero que no solo es implementar contenido, sino trabajar en estas áreas, en las áreas de emociones de ellos, cómo explicarle la situación que está pasando cuando realmente como adultos quizá ni nosotros lo conocemos del todo, ¿verdad? Perfecto. Sí, vean, justamente lo que dices es parte central de este problema y de este debate. Ahora nosotros lo que estamos presentando es una serie de herramientas de análisis. La curva de aprendizaje es una herramienta para justamente analizar qué está sucediendo. El otro profesor preguntaba cómo se divide esta curva, digamos. Entonces, como dices, aquí puse todas las curvas juntas, que son curvas de ejemplo. Esta puede variar casi prácticamente caso a caso. O sea, si yo tengo un niño y el niño del escritorio de la par, esta curva de aprendizaje para él ya puede ser diferente. Y me refiero al proceso de frustración, que es el que vamos a ver aquí. Muy bien. Aquí tengo ya una curva, la curva esta con la que estamos trabajando, la roja, esta que está aquí, digamos, que es un promedio, según algunos estudiosos de este tipo de metodología, es un promedio de curva que podemos encontrar. Como les digo, hay que tener mucho cuidado, no porque ellos digan que este es un promedio, puede haber dentro de nuestro salón o de nuestro instituto o de nuestro grupo, o incluso los maestros, que lleven la curva muy diferente, pero aquí estamos hablando de un promedio. Lo primero es que al principio, cuando se introducen los conceptos básicos, el nivel de dificultad es bajo. Porque uno, por ejemplo, un niño pequeño le dice, mira, aquí están las 20 letras del abecedario que vamos a utilizar, o los números de 1 a 10, y es la primera vez que uno ve los números de 1 a 10, entonces uno se emociona porque está aprendiendo algo nuevo, está aprendiendo qué forma tiene el 1, qué forma tiene el 2, que el 2 va después del 1, que el 3 va después que el 2. Entonces esa curva generalmente a base de curiosidad humana, de puro instinto, de cosas elementales, es muy fácil, ¿sí? Y eso se repite a lo largo de la vida. Por ejemplo, yo soy profesor de ciencias naturales, pero mañana quiero aprender programación en la computadora. Entonces yo le voy a decir, mira, la programación consiste en un grupo en un lenguaje propio y en unos códigos. Entonces son cosas que el profesor de ciencias va a entender, va a decir qué bonito. Entonces vamos a avanzar en esta curva como con mucha rapidez. Pero cuando yo le diga al niño, ahora sumame el número 2 más el número 7, tengo un nivel de dificultad mayor. Y si yo le digo al adulto, ahora escribime 4 o 5 líneas de código de computación para que me dé este resultado. Entonces vamos a encontrarnos un poquito en este borde y en donde empieza el conocimiento a hacerse difícil. Este descenso en la curva lo que está indicando es que el conocimiento se está haciendo difícil, que hemos superado los conceptos iniciales que están aquí, ¿sí? Estos son mis conceptos iniciales, y como ya los agoté, entonces me vengo a este otro cuadro de aquí, vamos a dar otro color aquí para que se vea, y aquí inicio un proceso de dificultad, donde si no se tiene cuidado, genera muchísima frustración. El punto más bajo al que debemos llegar es este, que es el punto de frustración, y de aquí tenemos que encontrar la manera de salir para ir avanzando. Yo a este momento de la frustración, en esta metodología le vamos a llamar nodo de intervención. O sea que el trabajo de intervención que tenemos que hacer aquí es muy bajo. Prácticamente tanto los alumnos de todas las edades, niños, nivel medio, universitarios, en los términos introductorios, por eso es que siempre hay un curso de introducción al derecho, introducción a la biología, introducción a ese curso de introducción. No sé ustedes qué experiencia tengan, pero rara vez lo pierde alguien, digamos, porque son conceptos
introductorios. Entonces están presentados de una manera bastante sencilla y el cerebro, como es información nueva, suele asimilarlo muy bien. Cuando avanzamos en la dificultad es que tenemos que armar el nodo de intervención. ¿Cómo vamos a hacer el nodo de intervención? Esta misma gráfica es la que tengo aquí. Como ustedes pueden ver, yo aquí tengo, vamos a jalar esta curva de acá. Es la misma curva que yo tengo acá. ¿Sí? Podemos ver. Y lo que quiero es evitar que el momento de frustración sea muy profundo. Evitar esa caída. Entonces, para eso, y aquí es donde empieza la planificación en serio, considerando esta herramienta de análisis, yo aquí tengo mi tiempo, ¿no? Y el tiempo lo voy a fraccionar según mi programa, según mi criterio, porque ahí creo que la creatividad del profesor, del catedrático es importante, y yo voy a empezar a fraccionar mi tiempo acá, ¿no? Digamos que estos son segmentos, periodos o lo que ustedes quieran sobre su programa o sobre las ideas que tengan sobre cómo van a llevar su proceso de enseñanza. Digamos, aquí está el tiempo. Entonces, cuando yo ya sepa que vamos a subir el nivel de dificultad, que vienen ciertas cuestiones que van a generar frustración, ya sea en mi persona o en los estudiantes o en ambos, entonces yo ahí empiezo a planificar la intervención. ¿Cómo voy a prepararme para que esa caída de frustración no sea tan profunda? Porque siempre va a caer, o sea, siempre en algún momento, claro, si tú tienes un alumno que está muy metido en el tema, que tiene ventajas, a veces hasta nutricionales en este país, un chico que comió bien responde muy diferente a un chico que no comió bien, digamos, o sea, eso creo que ya lo sabemos como maestros. Entonces, estos puntitos morados que yo tengo aquí son los planes y los proyectos que yo voy a ejercer para ir quebrando el tema. La propuesta es quebrar el tema en partes más chiquitas, en partes más comestibles, ¿sí? Yo les doy un ejemplo. Vamos a... generalmente las matemáticas sirven, pero también puede ser el arte, porque siempre ponemos ejemplos de matemáticas y de idioma, porque son dos cursos a los que les damos mucha importancia por tradición, pero que ahora ya sabemos en las educaciones más actualizadas y más modernas que hay muchos otros cursos a los que hay que ponerles igual de atención, como son la parte expresiva, la parte de las emociones, todo esto ya lo sabemos, lo hemos estado cambiando poquito a poquito. Así que yo digo que puedo intervenir en el tema del arte esta curva. Yo quiero que el alumno, cuando le presento el pincel, cuando le presento los colores, y son chiquitos, pintan con las manos, va a estar muy contento. Pero cuando yo llego al claroscuro, cuando yo llego a la mezcla de colores, al uso de la sombra, de la luz, entonces empiezo a tener un momento de dificultad, que si no lo manejamos bien se convierte en frustración. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Es simplemente, en vez de esperar que el chico en el primer ejercicio, en el segundo o en el tercero, me haga un ejercicio de luz, de claro oscuro, correcto, perfecto, que es como vienen los libros de textos, por lo menos los míos venían así. Yo no sé si los de ustedes se han actualizado un poco, pero el de artes plásticas, de pronto pasabas a la página, te explicaban en claro oscuro, te ponían un ejercicio y ya tenías que hacer el claro oscuro perfecto. Y si el maestro era un buen maestro en artes, pues obviamente no te iba a quedar perfecto el estudio de la luz, entonces te iba a regañar. Y si el maestro estaba ahí solo llenando espacio, porque también pasaba, yo tuve buenos como malos maestros, entonces no le va a dar importancia a tu resultado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pues yo puedo quebrar esta curva. Empezar, por ejemplo, con un objeto muy sencillo para darle sombra. Darle sombra al dibujo de un cubo, ¿sí? Antes de la esfera, porque la esfera representa un nivel de dificultad mayor. Entonces yo hago 2 o 3 ejercicios de claroscuro. Si hay una evolución, se busca cómo premiarse, cómo trabajarla, y luego subo de nivel a un objeto más complejo. Pero no me quedo en la esfera, porque en mi caso se quedaba en la esfera. Si yo ya domino el cubo, ya domino la esfera, voy a un objeto de 6, 8 caras y voy subiéndole la dificultad al ejercicio. Entonces, cada punto de estos representa un ejercicio pensado para evitar la caída de frustración, para evitar la frustración.
eso es quebrando la curva. No sé si me explico bien hasta aquí. La idea de quebrar la curva, no sé si me la comprenden bien. No sé si hay una duda por ahí. Muy claro, excelente. No sé los demás. Si no está el chat también, aquí le pongo atención al chat. Ah, muy bien. Bueno, entonces la idea es quebrar la curva, ¿sí? ¿Cómo se ve la curva cuando la intervenimos? Ahora imaginémonos que somos, aquí me hizo falta algo, pero lo voy a hacer aquí rapidito. Vamos a hacer aquí un circulito, que es una cabecita y un cuerpo. ¿Sí? Y le vamos a dar aquí para que sea un niño, digamos. Vamos a hacerlo un poquito torpe para no perder mucho tiempo acá. Pero digamos que este es un niño, ¿sí? O un estudiante o un profesor. Entonces, cuando yo quiebro la curva, lo que hice aquí, en esta curva, fue darle vuelta. Esta es la curva que vimos aquí abajo, ¿sí? Pero la manera correcta de leerla es dándole vuelta. ¿Por qué? Porque cuando le damos vuelta vemos que lo divertido es de bajada. O sea, si ustedes ponen a un niño en un resbaladero, se va a divertir, va a querer ir de bajada, porque bueno, ¿cuántos de ustedes son de Shela, han ido a los resbaladeros del Baúl? Y ya no importa la edad que tengan, yo digo, si todavía tienen cuerpo y el corazón les aguanta y no les va a fallar ahí, van y se tiran y miran cómo le hacen, porque creo que a todos nos gusta resbalarnos e ir de bajada. El problema es que luego vienen las gradas, ¿no? O sea, cuando yo ya bajé aquí, ya me divertí, luego viene el esfuerzo físico, que es subir las gradas, ¿no? Y luego ya puedo encontrar otro resbaladero y ya puedo seguir avanzando. Entonces, cuando yo le doy vuelta a la intervención de la curva a través de nodos, que tiene que ver con la planificación que tenemos que ejercitar, o sea, mi punto es que si yo estoy de acá para acá, yo puedo tener un proceso largo, una planificación larga. O sea, en los temas introductorios yo no tengo que darle mucho trabajo ni mucha redundancia al alumno ni al profesor. O sea, es un momento donde los conceptos se asimilan muy bien. Entonces yo puedo hacer una única ejercicios más largos que ocupen más tiempo y que sean más sencillos, porque son ejercicios iniciales básicos, ¿no? Pero cuando yo vengo ya a la parte difícil, yo ya no tengo que hacer estos ejercicios largos. Muchos errores que cometemos y justamente lo hacemos al revés. Yo no sé si lo siguen haciendo así ustedes en la universidad o en el colegio, pero el trabajo final para llegar a la zona es el más difícil, ¿va? No sé si todavía les pasa, me explico. O sea, el proyecto final que le llaman, ¿no? El proyecto final es aplique todo lo que aprendió antes y tráigamelo en 2 o 3 días porque con eso tienen su derecho a examen. Eso es un error metodológico, ¿sí? La parte pesada podría estar al principio, en lo inicial y en lo básico, y luego irnos deteniendo en proyectos más pequeños que busquen que entendamos conceptos más profundamente, pero un concepto a la vez. No sé si me estoy explicando por ahí. Ahorita vamos a hacer la pausa. Cómo hacerle para que estos nodos, entre nodo y nodo, ¿qué es lo que tenemos que proponer? Lo que tenemos que proponer es retos. Al estudiante lo que le sirven son los retos y tenemos que saber plantear retos. Yo aquí lo tengo un poquito más explicado. Este es el momento de los retos y un reto lo que busca es que haya continuidad en los nodos. Y esta es otra cosa bien importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos nodos no están aislados. Este nodo permite que comprendamos algo que nos va a servir en este otro nodo. Y este otro nodo permite que comprendamos algo que nos va a servir en este otro nodo y así sucesivamente hasta llegar al último nodo. O sea, hagamos los ejercicios y los trabajos por elementos o por partes, ¿sí? Hasta que no se comprende cómo funciona el nodo anterior, no nos vamos a sentir cómodos con el nodo siguiente. Y eso es justamente lo que causa la frustración.
Esto es en conceptos aquí sí las matemáticas es bien fácil, ¿va? Si no hemos entendido cómo sumar, jamás vamos a entender cómo multiplicar. Y si no entendemos cómo sumamos y restamos y multiplicamos, se nos va a hacer muy difícil dividir. Y entonces pasamos, digamos, de un ejercicio a otro y luego los combinamos. Digamos, yo me recuerdo que ya en poco tiempo en los cursos de matemáticas, cuando pasas de un concepto a otro, ya estás resolviendo mecanismos complejos y no has entendido cómo resolver la situación anterior. Porque los ejercicios anteriores solo se explicaron, nunca se les dio solución, y para eso sirve el sistema de retos. En vez de decirle a un niño, si sumas 2 más 2 es 4, es decirle a un niño, construíme una mesa. Por ejemplo, es un ejemplo un poco drástico, pero si le decís a un niño, construíme una mesa, y la mesa tiene 4 patas y tenés que hacer que esa mesa se mantenga sobre sí misma, entonces ese tipo de ejercicios que tienen que ver con la aplicación de los conocimientos son muchísimos más efectivos. Y si a eso le agregamos una metodología lúdica o una metodología basada en el juego, por eso el tema reto funciona así. Un reto muy elemental que todos pasamos por la infancia es jugar escondidas, ¿sí? Encontrar a los demás es un reto. Si yo le digo al niño, encontrarme, por ejemplo, un ejercicio lúdico muy práctico, si yo consigo unas gabachitas de color y le decís a los niños, le pones a la mitad, a un porcentaje de los niños gabachitas verdes y a un porcentaje de los niños gabachitas rojas y los mandas a esconder y al niño que busca le decís, a los rojos que encontrés me los pones de un lado y a los verdes que encontrés me los pones de otro lado, ¿sí? Y al final me decís la diferencia que hay entre rojos y verdes en números. Entonces el niño, por estar jugando, por estar contando, por estar luciendo a traer y hacer la suma, en ese momento te va a resolver la diferencia, la división, ¿sí? Te la va a resolver. No hay un niño que esté en condiciones mínimas de salud que no te pueda resolver eso jugando. Pero si se lo pones en el papel, lo complicas, porque ahí hay un problema metodológico que hay que atender. Entonces, estos no solo tienen relación entre ellos, sino aparte cada tramo tiene que representar un pequeño reto, un pequeño ejercicio, dependiendo del grado en el que estén. Obviamente, para un estudiante universitario es diferente, para alguien o alguien de educación especial que tenga alguna limitación, pero el concepto es el mismo, digamos. Entonces, si yo quiebro la curva, ¿dónde dejé mi muñequito? Vamos a ver. Ya lo perdí, creo que es este. ¿Va? Si yo quiebro la curva, ¿qué pasa? Oh, perdón. Vamos a ver. Cuando yo bajo por acá, y bajé bastante, si yo aquí tengo la línea amarilla que representa la curva sin intervenir, entonces para que el niño escale esto, el esfuerzo es mucho mayor. No sé, ¿me comprenden? Vean la curva acá. Pero si yo le hago gradas, entonces el niño va a lograr subir y llegar a este otro punto. Y ya llegando acá, me lo voy a traer para acá, ya llegando acá, esta segunda curva, él ya la puede hacer. Aquí hay un punto de inflexión, en la teoría hay un punto de inflexión. Quiere decir que el niño, el adolescente, el estudiante, ha llegado a un momento donde comprende bien los conceptos básicos e intermedios y básicamente ya se puede ir solo, ¿sí? Ya puede diseñar su propio conocimiento y puede gestionar su propio conocimiento, que eso es a lo que la educación debería aspirar en todos los lugares del mundo y es a lo que está aspirando la cualidad del conocimiento, porque si no llegamos al punto de inflexión, hemos fracasado como maestros y hemos fracasado como estudiantes, porque entonces no podemos resolver nuestro conocimiento a partir de adelante, ¿sí? Hay un momento donde un programador de computadoras, donde un médico cirujano, ya se puede gestionar su conocimiento. El médico no está, de pronto, le puede preguntar a otro especialista si tiene algunas dudas o algo, pero no va a estudiar la carrera de medicina otra vez para dar una respuesta. Digamos, él ya gestiona los pequeños vacíos que tiene en la educación. Entonces, de eso se trata esta curva, de llegar a este punto de inflexión y luego a un dominio del tema. Media vez superamos el punto de inflexión,
te puedes volver un experto, ¿no? Si ya estamos hablando y dando algún taller es porque ya sufrimos, ya pasamos por esta curva y hemos llegado al punto de inflexión y ya podemos comprender algunas cosas. Entonces, hasta aquí la explicación. De aquí en adelante podemos charlar un poquito y si tienen dudas lo vemos más a profundidad, pero la idea es esta. Les recuerdo que les estamos facilitando este análisis, esta herramienta, como eso, como una herramienta de análisis. Si un maestro tiene suficiente paciencia y suficiente criterio y suficiente tiempo también, porque recuerden que el tiempo aquí está, es vital. A veces esta curva, esta parte del tiempo no la reducen mucho, que es lo que está pasando ahorita, ¿no? El tiempo que pasamos en el chat no es igual al que pasamos en la clase con los alumnos, se nos ha reducido el tiempo, y si yo tengo menos tiempo, también tengo menos espacio para gestionar la educación, porque tiene que ver con de cuánto reloj disponemos para trabajar. Y lo mismo pasa en los periodos de 40 minutos, en los periodos de 20, en el semestre, en la unidad, estamos trabajando bajo presión. Entonces, esta herramienta nos sirve para que nosotros calculemos. Obviamente hay que tener práctica y hay que hacer algunos experimentos, buscar algún poco de apoyo ahí, porque con la práctica vamos a poder planificar y hacer nuestros cronogramas, no como lo calculamos o como estamos acostumbrados, sino vamos a poder analizar la curva de aprendizaje de mi clase, si ya conozco a mis estudiantes o mi proceso, o de alumnos incluso en específico que tengan algunos problemas y que podamos medir esta curva. Y esta curva funciona en ciclos. O sea que al terminar una curva y iniciar un tema nuevo, la curva aparece otra vez. Y generalmente un estudiante que tiene un comportamiento de curva en un tema va a tener un comportamiento similar en el segundo tema. Rara vez esa curva cambia mucho, al menos que el estudiante por alguna razón haya cambiado de personalidad o de actitud. Esa curva podría acelerarse o desacelerarse, pero si nos fijamos en nuestros alumnos, generalmente tienden a repetir los procesos en ciclo, y nosotros como maestros también tendemos a repetir los procesos en ciclo. Con los ciclos hay que tener cuidado, porque si es un ciclo mal planteado, lo vamos a estar repitiendo continuamente mal. Así que la curva nos sirve para que hagamos un poco del análisis. Pueden googlear sobre este tema de la curva, pero les digo, tengan mucho cuidado, porque la mayoría de páginas que van a encontrar y de teorías que van a encontrar tienen que ver con la teoría original, que es la que yo tenía por acá, que es la curva cualitativa, y entonces eso no nos sirve para la educación. Tenemos que trabajar en conceptos más actualizados, digamos. Entonces, eso es de entrada. Así que estoy otra vez para las preguntas y sugerencias. Aquí me dice Patty Macal que sería cómo fragmentar los contenidos, quizás utilizando creatividad para no llegar a la frustración. Sí, de hecho, la creatividad es un elemento que ya no puede hacer falta en ningún proceso educativo. O sea, ya no es posible que trabajemos las metodologías sin elementos creativos. Sé que para muchos no es fácil, porque es un tema que está enraizado y todo, y va a haber que asesorarse, va a haber que prepararse. Un profesor que no se prepara, yo pienso con todo respeto y cariño, diría un amigo, que un profesor que no se está actualizando permanentemente ya no debería ser profesor, porque la educación es abrumadoramente rápida y exigente hoy en día, y no se puede especializar uno en todo tampoco. Si uno tiene una fortaleza, hay que actualizarse en esa fortaleza, y si uno necesita apoyo de otro tipo de profesional, hay que encontrar la manera dentro de los institutos y de los espacios para hacer esa interdisciplina que los alumnos necesitan para ellos también generar conocimiento interdisciplinario. Entonces sí, hay que fragmentar la curva, y para eso hay que ser muy creativos. O sea, sí, la respuesta es sí. Esto de intervenir aquí es pura creatividad. O sea, el quiebre de curva, le vamos a poner aquí, quiebre de curva creativa, así en mayúscula, para que quede claro que sí, debe ser un proceso de intervención creativa, ya sea a través de los conceptos que vimos aquí. Ya los perdí un poquito.
¿sí? Estos conceptos hay que tomarlos en cuenta para el proceso creativo. La metodología, la didáctica y el método de aprendizaje se tiene que aplicar aquí de manera creativa para partir no los temas, sino el aprendizaje en sí. El tema es, hoy esta unidad nos toca la célula, entonces no vas a partir primero la célula en pedacitos para explicarla, sino lo que tenemos que es encontrarle a una analogía o una lógica donde cada una de las funciones de la célula el alumno las pueda entender en su entorno y en su contexto. Y entonces por eso el tema cultural y el tema de los recursos es bien valioso. Los recursos educativos es todo lo que tenemos a nuestro alcance. Si nos toca trabajar con computadoras es un tema creativo, es un tema, un recurso, pero si nos toca trabajar con la tierra y con las piedritas que hay en el patio, también es un recurso educativo. Y ahí la creatividad del profesor y de los alumnos es clave. Aquí Alan Palala, vamos a ver si ya me pasé alguna pregunta. No, Alan Palala pregunta, ¿alguna herramienta para que el docente calcule el tiempo que requiere o utilice el estudiante para alcanzar el objetivo de aprendizaje? Esto que estamos viendo es una herramienta para eso, digamos. Lo que pasa es que la tenemos que aprender a dominar y a controlar. Este es un acercamiento. Ojalá todos nos pudiéramos transmitir todos los conocimientos en una sola jornada y con un solo ejercicio, pero este es un acercamiento, digamos, y la curva de aprendizaje es una de varias herramientas que podemos utilizar para ir mejorando en nuestra tarea. Digamos, ahora en adelante tenemos que ser más estudiosos y más quisquillosos, por ejemplo, con los materiales que estamos utilizando. Hay libros que se ven muy bonitos, pero que metodológicamente ya están obsoletos, que son metodologías que ya no responden a estas necesidades. Hay que buscar libros que tengan que ver con este tipo de situaciones. Entonces, herramientas hay muchas, pero cómo las utilicemos va a depender mucho de nosotros. ¿Alguien más? ¿Ahora sí micrófonos o nos escriben? Hay que animarse, profes, porque yo sé que todos hablan en sus clases, entonces aquí es igual, aquí estamos todos entre colegas, así que todos sus comentarios son bienvenidos. Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes, mi nombre es Marilu. Fíjense que yo solamente quiero compartir una experiencia. En la institución educativa donde yo laboro, nos ponen como estatuto, ¿verdad? Dejar los proyectos finales, como no hay, actualmente no hay evaluaciones, una herramienta de evaluación como un examen. Entonces tenemos que dividir esos 40 puntos en 2 proyectos finales. Sin embargo, yo me di cuenta lo que usted decía, de que los alumnos o los chicos al inicio del bimestre siempre hacen su mejor esfuerzo, no faltan y como que al final ya están cansados. Entonces, para seguir las reglas de la institución y seguir con mi planificación, estoy trabajando un periodo, el tema que me corresponde, y un periodo, el tema final, y decidí hacerlo así durante 3 semanas, y al final, en la fecha donde me toca entregar o calificar o recoger ese informe final, pues los chicos ya lo tienen hecho, aprovechando primero esa frescura, segundo la asimilación de conceptos y por último la ejercitación de los temas brindados. Era la única observación que yo tenía, gracias. Y sí he notado que es bien funcional y va muy acorde con lo que usted explicó, ¿verdad? De los conceptos básicos iniciales, que es bastante positivo. Sí, perfecto. Digamos, obviamente cualquier persona que esté metida en el tema de educación ahorita debería estar preocupada por lo que está sucediendo con los chicos. No queda claro si es un año perdido, si es un año ganado para todos, si etcétera, etcétera. Pero es evidente que hay mucha frustración de parte de los papás, de parte de los maestros y de parte de los chicos también, porque a veces yo he escuchado que dicen es que los papás ya no aguantan, pero hay que pensar en los chicos porque son el beneficiario del conocimiento. Entonces, si a uno le dice a un chico ahorita que no ha entendido prácticamente nada de sus clases, que la metodología tampoco le ayuda, que ahora va a ganar si hace un trabajo final muy pesado y muy lleno de un montón de cosas, aunque lo haga, la frustración para el niño va a ser evidente. Y yo creo que
va a querer que ya no va a querer saber nada de una segunda ronda de esto y entonces eso hay que evitarlo, digamos. Entonces aquí me preguntan si es parecida a la curva del olvido. Sí, la curva del olvido es la inversa a esta curva, digamos, o sea, la metodología es parecida. En nuestro cerebro entra en un proceso acelerado de descartar datos que no les sirven, digamos, y se puede medir en una curva muy similar de esta, que es a lo que me pregunta Fernanda. Funciona más o menos igual, solo que la curva esta del aprendizaje hay que estudiarla un poquito más, porque la curva del olvido se refiere más como a un proceso biológico de degradación del conocimiento que se mide desde otros aspectos. En cambio, en esta curva del aprendizaje, nosotros podemos, miren, la idea de esta curva es que nosotros la entendamos y la apliquemos en nuestro salón de clase o en nuestros estudiantes para hacer un promedio y hacer cálculos de cómo yo puedo planificar mejor. Por ahí me preguntaban cómo va a dividir el tiempo. Depende de la curva del grupo o de la curva del estudiante, incluso la del profesor. También hay que autoevaluarse y esta curva la podemos utilizar para autoevaluarnos. Yo entro dentro de esta curva, yo soy promedio porque entro dentro de esta curva. Yo empiezo un tema nuevo y los primeros 2, 3 semanas, o depende del tema horas, yo estoy muy contento, lo absorbo todo el tiempo, quiero estar sentado aprendiendo, donde sea, pero después cuando paso al nivel intermedio y empiezan las dificultades, intento hacer algo y no me sale, entonces me empiezo a frustrar y entonces yo tengo que hacer mi propio programa y decir, bueno, cuando ya llegué al punto de frustración, voy a estudiar un día sí, 2 días no, el próximo día voy a acompañarme de esto para estudiar, y así es como la gente se autogestiona el conocimiento. A los chicos hay que guiarlos y habría que aplicar lo mismo. Aquí Wendy Bautista me dice, Laura Hernández dice, excelente taller, gracias Laura, muy amable, estamos aquí para apoyar. Wendy Bautista dice, no sé si ya lo mencioné, pero ¿cómo se llama la herramienta donde está trabajando la curva de aprendizaje? Bueno, el pizarrón que tengo aquí, esta es una combinación de herramientas. Primero Zoom, digamos, yo creo que Zoom, ya están todos acostumbrados un poquito, Zoom trae su propio pizarrón, pero es muy básico. Entonces, yo jalé este otro pizarrón, que es una herramienta libre. Yo soy una persona usuaria de un grupo de software que se llama Open Source, que lo hace mucho más barato que comprarlo. Hay pizarrones como estos pagados, pero este es gratis, y este se llama Inkscape, que es un programa de gráfico vectorial. Yo lo estoy usando como pizarrón porque es parte de lo que les quiero mostrar. Nosotros queremos preparar otros talleres y uno de los talleres que queremos preparar es sobre esta herramienta y otras herramientas para que ustedes puedan trabajar. Si yo preparé aquí mi clase, el curso de hoy lo preparé previo a juntarme con ustedes. Y ahorita parece complicado, pero cuando ya lo sabe usar uno es algo bien sencillo. Entonces, ya cuando estoy trabajando, imagínense que ustedes están trabajando con sus alumnos, preparan su pizarrón, el pizarrón es infinito, no tienen que estar como eso de borrar y pegar. Entonces, lo pegan todo y ya luego ya solo lo buscan para explicarle a sus alumnos, ya mueven lo que tengan que mover, lo modifican, cositas así. Con gusto les vamos tenemos sus correos ya, les vamos a estar mandando información, van a ver todos tipos de talleres. Varios serán gratuitos y otros varios tendrán algún costo, pero vamos a encontrar la manera porque la gente que vamos a invitar o los recursos, etcétera, etcétera. Pero estamos en esto de apoyar al sector educación, entonces la herramienta se llama Inkscape, ojalá tengamos la oportunidad de trabajarla con ustedes también y eso. Entonces, ¿cómo puedo hacer para participar en otro taller? Pues les vamos a estar mandando información, estén pendientes de sus correos. Hoy habían casi 55 personas inscritas y ahorita tenemos 33 participando, o sea que algunos no pudieron venir, se les olvidó, o no revisaron su correo, porque en el correo les mandamos, ustedes que están aquí, al correo les mandamos la información y el acceso para el taller. Entonces, estén pendientes de sus correos, de las páginas de Consorcio Chalejú Naranja, de Lluvia de Ideas Editorial, si al salir de aquí les quieren dar like. Y les tengo una última propuesta. Podemos hacer un grupo. También les queremos enseñar a utilizar las redes sociales para dar clases, así como lo oyen, ¿va?
para el que no había pensado utilizar Facebook, Instagram o lo que ustedes tengan, porque no todos tienen las mismas redes, tampoco queremos complicar a nadie, pero se puede utilizar Facebook para gestionar contenidos. Un ejemplo, entonces les voy a mandar a sus correos un link para que se sumen a un grupo de Facebook, y ahí en el grupo de Facebook van a ver cómo poco a poco vamos a gestionar contenidos, documentos y otras cosas que no sabemos que se pueden usar en Facebook. Cualquier chico adolescente, si trabajan con adolescentes para arriba, todos tienen Facebook, y si trabajan con niños, los papás tienen Facebook, y podemos llegar a un acuerdo ahí para que se gestione el conocimiento de Facebook. No sé si tienen alguna otra sugerencia. Buenas tardes. Podríamos considerar que en estos momentos estamos en la parte de la curva momentos de retos, ya que debemos buscar cómo facilitar la enseñanza no presencial, usando diferentes plataformas o redes sociales. Exacto, sí. Ahorita estamos en el momento, ahorita estamos aquí, miren, todo esto es nuevo, o sea, llevamos 2 meses tirándonos obligadamente al Zoom y obligadamente a las redes, al WhatsApp, para trabajar con los alumnos. Yo estoy seguro que los primeros días se entretuvieron un poco, pero en algún momento algunos empezaron a sentir ya frustrados de que no pueden exprimir las herramientas al 100%. Y entonces hay que sacar un curso, hay que sacar un taller, porque no queda de otra. Y véanlo de esta manera, la educación digital llegó, aunque sea por la crisis, llegó para quedarse, no se va a ir, porque el futuro se está digitalizando todo. Entonces, si van a ser maestros por muchos años más, si no están en la puerta de la jubilación, y yo creo que no, porque la mayoría andaban en un rango muy, muy joven. Entonces, si están iniciando su vida como maestros, hay que entrarle a esto del conocimiento digital como herramientas, porque el contenido, pues siempre los maestros lo tendrán que gestionar de otra manera, pero las herramientas se pueden aprender y enseñar, así que les vamos a mandar información de todo. ¿Alguien más? Mucho que reaprender y desaprender. Gracias por tu tiempo, Sofía, gracias a ti. ¿Alguien quiere hablar o algo más en el chat? Si no, ha sido un taller de 1 hora casi cabal, muy puntuales. ¿Alguien más quiere el micrófono? Para ir cerrando también, ¿alguna pregunta? Y si no, siempre a su correo, cuando los invitemos al grupo de Facebook, vamos a poner una encuesta para que califiquen el trabajo. No es que nadie nos esté evaluando, porque somos nuestros propios jefes, pero a nosotros nos sirve sus comentarios para mejorar cosas y para seguir implementando cosas, así que siempre se agradecen. Limni, Franco, excelente taller, gracias. ¿Alguien se anima al micrófono o estamos cerrando ya? Yo creo que las herramientas que brindaron fueron fantásticas. El pizarrón me pareció un método genial. Creo que es un método muy interactivo para que los alumnos puedan comprender. Yo estoy complacida con el taller y de verdad sí me gustaría ser parte de los que vengan a futuro. Excelente. Entonces, estas gráficas las puedo exportar en imágenes y las vamos a poner en el grupo de Facebook. Ahí les vamos a ir enseñando también. El próximo que hagamos posiblemente sea cómo utilizar Facebook y alguna otra red social para hacer este tipo de trabajos. Entonces yo voy a acomodar las gráficas y las vamos a poner ahí para que ustedes las tengan ahí de acceso para cualquier cosa, ¿sí? Y si se animan luego al resto de cursos, ya nos van diciendo. Por ejemplo, les podemos enseñar esta herramienta y muchas otras herramientas más. La del pizarrón que les estoy mostrando, Inkscape. Podemos tener un curso de eso. Si eres maestro de matemáticas, de artes plásticas o de estadística, toda esta herramienta sirve un montón, y solo de pizarrón también sirve un montón. Carol Sagastume, ¿alguien más? Bueno, Cintia, te dejo acá. Muy bien. Gracias. Muy bien, entonces, gracias a todos y qué bueno que fue muy útil para todos, ¿verdad? Creo que, como explicaban en el chat, nos encontramos en un momento de retos para todos los docentes en esta situación, pues, en la que nos encontramos, y pues seguiremos trabajando con talleres para que ustedes puedan aprender nuevas herramientas y utilizarlas con sus estudiantes,
porque la tecnología nos ofrece miles y miles y miles de herramientas, solo que a veces no las conocemos, y pues eso es lo que queremos crear en este tipo de talleres, ¿verdad? También que se amplíe ese conocimiento y esa red de docentes para que podamos trabajar juntos y mejorar pues la educación en nuestro país. Estén pendientes de las páginas de Xelajú Naranja y del consorcio de Xelajú Naranja también, para que puedan ver la información que tendremos sobre los siguientes talleres. Gracias, Ernesto, también por tu participación. Gracias. Un último comentario. Ya se me fue porque estaba leyendo los comentarios aquí. Vamos a subir este taller de hoy al YouTube de Lluvia de Ideas Editorial. También les vamos a mandar el link a sus correos. Así que siempre les encargamos estar atentos a los correos para que no se pierdan de estas actividades. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Igualmente.